Hola, profe. Entonces, este es lo que entendí, bueno, el resumen como del video que nos mandaste. Entonces, la peste negra fue una de las pandemias más grandes y importantes y graves que ha habido, ya que era altamente contagiosa, era muy contagiosa. Entonces tocaba tener mucha precaución. Por el año 1348 fue cuando la peste negra empezó a aparecer en algunas de las personas. Em, y la gente comenzó a pensar que era como una especie de castigo que Dios les había puesto por sus malas acciones o cosas malas o que no le guste que hayan hecho. Entonces, luego de un tiempo, la pandemia comenzó a extenderse hacia el occidente y luego hasta todo el resto del pueblo. La enfermedad comenzó como en septiembre y lo que sucedía era que crecían como unos brotes que podían llegar a crecer en las ingles o en las axilas. Y entonces lo grave era que los brotes podían llegar a crecer desde el tamaño de una manzana hasta el tamaño de un huevito. Entonces pues unos eran muy graves y otras eran no tan graves, eran menos graves. Después de un tiempo estas heridas fueron llamadas bubas y después empezaban como unos brotes y después comenzaban a ponerse negros y feos como si algo en tu piel estuviera como podrido. Y entonces, em, simplemente algunas personas no las curaban porque eran ignorantes los doctores o decían que la naturaleza tenía que hacer como su trabajo. Pero era mejor que lo curaran porque primero no se había hallado bien la cura y segundo pues por lo que ya dije. Y era muy contagioso porque simplemente con tocar algo que la persona ya hubiera tocado previamente, tocar a la misma persona o incluso solamente hablar con ella ya tenía riesgo de que fueras contagiado. Entonces, lo que hacían era que se ponían como unas especie de hierbas o plantas o algo así cerca de la nariz para curar algo mentalmente, pero realmente esto no funcionaba mucho, no hacía ningún efecto. La enfermedad era tan horrible que la gente le daba muchísimo miedo, pero muchísimo, por lo cual llegaban a echar hasta familiares, amigos, etcétera, de sus propias casas, simplemente porque les daba miedo a contagiarse. Y una vez que morían, las personas de rango bajo o más pobres em, armaban como una especie de ataúd y los cargaban en los hombros unos cuantos metros. Y si no eran tan pobres, o sea, un poco más de estatus más alto, iban cleros, dependiendo del estado del cuerpo, a pues como a hacerle una especie de funeral. Y entonces la gente cuando ya sabía que estaba enferma, esta enfermedad en 3 días ya podías estar muerto. Por lo que la gente dejaba sus casas, sus animales, sus tierras, todo lo que pudieran, sus pertenencias las dejaban. Y al dejar la casa o algo por el estilo, quiere decir que otras personas pueden llegar y aprovecharlo y refugiarse ahí adentro. Por lo que le tenía mucho miedo. Y hasta los animales fueron abandonados, sacados de la casa, de los cultivos. No, no importa que fuera, solamente sacaban todo lo que pudieran por miedo a que no les diera esta peste negra. Y ya, gracias.